nuestro país se han detectado casos de dengue, de chikungunya, de leptospirosis, que es una bacteria, y que son 3 enfermedades que tienen síntomas similares, por lo que es fácil a veces confundir su diagnóstico. Y al respecto ya se mantiene desde el Ministerio de Salud, mantiene la vigilancia epidemiológica ante estos casos, también ante casos de virus respiratorios y bueno, también intoxicación por alcohol metílico. Estamos ya con el doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del Ministerio de Salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, el invierno sin duda complica un poco las cosas, las inundaciones, hace que los ecuatorianos estemos más expuestos, sobre todo en la zona de la costa, a que tengan casos de dengue, de chikungunya, de leptospirosis. Cuéntenos un poco, doctor, sobre estas enfermedades, sobre cómo distinguirlas, cómo prevenirlas y qué hacer con ellas, y cómo también el Ministerio de Salud está activado en su sistema de vigilancia para que se evite este tipo de enfermedades. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente, durante esta época invernal es cuando aumentan los casos, sobre todo de enfermedades vectoriales. Dentro de estas enfermedades vectoriales está el Zika, la chikungunya y el dengue. El dengue es endémico de nuestro país, es decir, nosotros tenemos una proyección que la hacemos anualmente de los casos esperados de dengue. En este momento tenemos que los casos de dengue hasta el momento son alrededor de 3,000 los que tenemos registrados, que están dentro de los parámetros esperados. Sin embargo, con el aumento de las inundaciones en algunas provincias como Manabí, Guayas y Esmeraldas, podrían aumentar el número de casos y pues nosotros estamos ya haciendo labores de prevención en las provincias de la costa, sobre todo con apoyo de la comunidad y con apoyo de los GATS, porque el trabajo de la prevención de estas enfermedades vectoriales va encaminado no solo a la fumigación para matar los mosquitos, sino también para destruir los criaderos. Entonces, esta destrucción de criaderos de mosquitos, esta utilización de algunos insecticidas que se ponen en el agua para que se mueran, se conoce como abate, para que se mueran las larvas. Esto también ayuda muchísimo. Sobre todo cuando son grandes cantidades de agua que queden posadas, claro. ¿No? Entonces ahí es donde nosotros actuamos. Dentro de esto nosotros hemos registrado también un primer caso de chikungunya. La chikungunya no es endémica del país. Este es un caso importado de una persona que viajó a Paraguay. Al momento no reviste ningún tipo de alarma epidemiológica, sin embargo la vigilancia se ha activado. Es una enfermedad relativamente nueva, ¿no? en el mundo o en América al menos, y nosotros pues estamos siempre con la vigilancia esperada. Hay otros tipos de enfermedad que comienzan a aparecer con las inundaciones, y estas enfermedades son enfermedades generalmente gastrointestinales, porque claro, al estar inundado muchas veces los niños toman esta agua emposada porque juegan en ella, y también cuando caminan los adultos pues y si está inundado, pues se tiene contacto directo con esta agua, y ahí es donde que aparece la leptospirosis. La leptospirosis normalmente se encuentra en las ratas. Cuando estas mueren por las inundaciones, pues esta agua se mezcla con esta bacteria, con la leptospira, y producen una enfermedad que es una enfermedad febril. Una enfermedad febril que puede tener algunas complicaciones que pueden ser incluso graves, como daño renal, por ejemplo. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido un brote de leptospira en Durán. Esto sobre todo en unos barrios que lamentablemente se han inundado y carecen de alcantarillado y agua potable, y esto es pues un problema para la salud pública. Estamos trabajando con el GAD, estamos trabajando con nuestros coordinadores zonales dentro de cada una de las provincias para poder mitigar los efectos de las inundaciones y sobre todo prevenir las enfermedades de este tipo, que son enfermedades vectoriales, que se las puede prevenir de alguna manera, aunque por el momento estamos dentro de lo esperado. Gracias, doctor, por esa primera introducción y ayudarnos a entender un poco cómo funcionan, cómo son estas enfermedades, como el dengue, la chikungunya, también esta leptospirosis, que quizás es la más grave, por lo que veo que incluso podría causar hemorragia pulmonar con falla respiratoria, doctor. Es una enfermedad que puede agravarse, ¿no? Efectivamente.
precisamente por eso nosotros tenemos un sistema de alerta de leptospira, ¿no? Entonces hemos dispuesto que en las provincias de la costa existan las pruebas suficientes para poder diagnosticarlas oportunamente, y tanto leptospira como dengue, ¿no? Que como son cuadros inicialmente febriles, pues se confunden mucho. Hemos dispuesto que tengamos las pruebas suficientes. Esto ha ayudado muchísimo a que se les dé tratamiento oportuno. Ventajosamente, los pacientes, que son alrededor de 30 casos los que se han dado de leptospira durante este periodo de tiempo, no han sido casos graves, han sido casos leves, que ya todos están en su casa. Tal vez hubo uno que se agravó, que pasó por cuidados intensivos, pero ya se ha recuperado. Entonces, sí, el dengue también puede ser grave, ¿no? Normalmente el dengue es una enfermedad que ya estamos acostumbrados porque es endémica y va apareciendo cada año. Sin embargo, puede ser un dengue complicado o dengue hemorrágico que puede generar la muerte. Hasta ahora hemos tenido ya 2 personas fallecidas con dengue, y sobre todo en la provincia del Guayas, que fue al inicio de año. Estamos haciendo todo lo posible pues precisamente para diagnosticar a tiempo, y el diagnóstico oportuno es lo que ayuda a salvar vidas, sobre todo porque podemos dar tratamientos adecuados. Generalmente cuando tenemos este dolor, esta fiebre, la gente consume AINES. Estos AINES son unos fármacos antiinflamatorios no esteroidales que están contraindicados en el dengue. Entonces, claro, cuando nos automedicamos puede ocurrir que se complique la enfermedad, y por eso nosotros llamamos a toda la comunidad a que acuda a los centros de salud para que tenga el diagnóstico oportuno y que no exista ningún inconveniente en cuanto a las complicaciones que puede tener con estas enfermedades de temporada invernal. Y sobre todo, como usted dice, estas enfermedades inician con cuadros sintomáticos similares, ¿no? Entonces pueden confundirse, y de allí que hay que hacer un diagnóstico acertado, un diagnóstico temprano para que tenga un tratamiento adecuado. Amigos, son las 7:28, conversamos con el doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del Ministerio de Salud. Ahora, doctor, ¿cómo prevenir todo este tipo de enfermedades? ¿Qué podemos hacer desde nuestras casas? ¿Qué estar alerta también para, evitar caer en alguna de ellas? Bueno, primero es mantener las medidas adecuadas de aseo, sobre todo para la leptospira, ¿no? Evitar que nuestros hijos se sumerjan en aguas empozadas. Esto es uno de los factores más grandes de riesgo. Y la otra es, pues, destruir los criaderos de mosquitos. Esto es importantísimo. Generalmente en los patios solemos tener llantas viejas, tarros, recipientes que pueden acumular agua, y que ahí es el medio perfecto para que puedan crecer los moscos. Pues destruir precisamente estos criaderos, que es la primera fuente de donde se anidan estos moscos. La otra es dejar que los equipos del Ministerio de Salud Pública y los municipios hagan su trabajo. Nosotros tenemos brigadas de fumigación junto con el municipio, también tenemos brigadas de desratización. Entonces hacemos las dos cosas en conjunto, y muchas veces tenemos algún tipo de resistencia para que ingresen a fumigar a las casas, y es necesario que se lo haga. Lo otro es utilizar mosquiteros, utilizar repelente, y también en esta temporada invernal aumentan un poco las enfermedades gastrointestinales, porque, como digo, juegan los niños en el agua y beben el agua, y esto les hace daño, puede tener algún tipo de enfermedad diarreica, etcétera. Entonces, también estar pendiente de nuestros niños que no beban esta agua, que lavar bien los alimentos. Esto también es otro problema. El agua con las inundaciones se ensucian los alimentos, y es algo complejo. Estamos nosotros trabajando con OPS también para poder llegar a todas las comunidades donde hemos tenido ya reportes de inundaciones, para poder también ayudarles con procesos de clorificación del agua y otras medidas que nos ayudan a prevenir las enfermedades. Es importante, amigos. Conversamos con el doctor Francisco Pérez del Ministerio de Salud. Él es subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud. Y bueno, esto que hemos hablado es precisamente lo que pasa cuando hay inundaciones. Ahora estamos viendo este ciclón Yaku, que ha afectado principalmente a la costa, y son unas inundaciones terribles. Pero, doctor, ¿qué pasa en la sierra? También entiendo que hay aumento de casos, por ejemplo, de influenza. ¿Qué pasa con la COVID-19? Cuéntenos un poquito también cómo está controlándose esta situación, cómo se le está vigilando. En cuanto a COVID-19, nosotros mantenemos la vigilancia activa. En las últimas 5 semanas hemos tenido una estabilización de casos, alrededor de 400 a 500 casos semanales durante las últimas 4 semanas. Y esto es decir que hace 7 semanas, hace 8 semanas teníamos alrededor de 3,000 casos.
Wow. Ahora estamos alrededor de 500 casos ya de una forma estable. A pesar de haber pasado ya por un feriado de carnaval, a pesar de haber quitado todas las restricciones de utilización de mascarilla, nosotros seguimos vacunando para prevenir la enfermedad. Tenemos todavía un grupo importante de personas, sobre todo de jóvenes entre los 12 y 18 años, que todavía no se completa la cobertura de vacunación, y hacemos un llamado para que se puedan vacunar a estas personas. Y nosotros estamos siempre alerta, ¿no? Para la COVID tenemos otros 3 sistemas de vigilancia. Uno es la vigilancia que la hacemos normalmente todos los días de notificación obligatoria. Tenemos vigilancia genómica porque estamos vigilando precisamente que no existan nuevas variantes, que generalmente estos últimos brotes han sido porque ha existido una variante, es decir, ha habido un cambio genético, una mutación en el virus, y esto produce que exista más contagio. Pues nosotros estamos intentando controlar esto y monitorizando, ¿no? Y finalmente, junto con la investigación de COVID, también tenemos la investigación de influenza y otros virus respiratorios. Entonces nosotros tenemos hospitales Centinela, tenemos 20 hospitales Centinela alrededor del país, donde que se observan los casos de influenza, de infección respiratoria aguda grave, donde entra influenza, donde entra también la gripe aviar, que pudimos detectar un caso hace algunas semanas, hace algunos meses, a inicios de año, y precisamente este sistema de vigilancia Centinela ha hecho posible que nosotros demos las alertas tempranas y evitemos que existan más casos. Dentro de lo que es la influenza, está dentro de los parámetros esperados. Nuevamente, nosotros siempre trabajamos con lo que nosotros llamamos canales endémicos, es decir, cómo se va comportando año tras año la enfermedad, y vemos si existe un comportamiento poco habitual cuando aumentan los casos de manera exponencial, por ejemplo. Esto ventajosamente no ha pasado, y nosotros seguimos manejando los protocolos de vigilancia. Hemos alertado de varias enfermedades. Nosotros estamos en alerta epidemiológica por supuesto, de leptospira, estamos con alerta epidemiológica de dengue, con alerta epidemiológica de chikungunya también, y de gripe aviar junto con la de COVID. Muy importante, gracias, doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del Ministerio de Salud. Me piden de su equipo que lo despache porque tiene una cita con el ministro, así que lo dejamos atenderlo. Gracias por esta entrevista, doctor. Muy amable, muchas gracias, un gusto. Un gusto también. Y bueno, así es, hay que estar alertas, pendientes sobre estas enfermedades. Y para complementar lo dicho por el doctor, bueno, el dengue, como mencionaba, es una enfermedad más común de todas porque es endémica en nuestro país. Los síntomas aparecen de 4 a 7 días después de la picadura de un mosquito. Es de este mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue. Y bueno, el principal signo de alerta es la fiebre, que puede ir de leve a intensa, dolor detrás de los ojos. Esto es importante porque es un síntoma raro. Dolor de cabeza, músculos de articulaciones, enrojecimiento de la piel y sarpullido. Y a veces hay sangrado leve. El dengue grave, en cambio, tiene un dolor abdominal intenso y continuo, vómitos, acumulación de líquidos en el abdomen y el tórax, sangrado de las mucosas, complicaciones graves en los órganos como el hígado. La mayoría de las personas contagiadas con dengue se recuperan en una semana aproximadamente. En casos con síntomas que empeoren pueden ser potencialmente mortales, así que tener mucho cuidado. También las mujeres embarazadas infectadas con dengue pueden transmitir el virus al feto durante el embarazo o al momento del parto. Esto hay que tener cuidado. Y existen 4 serotipos del virus del dengue actualmente, y tras enfermarse las personas desarrollan inmunidad de por vida al tipo de virus que se contrajo, pero sí pueden volver a infectarse con los otros 3 tipos, por lo que es posible contraer dengue hasta 4 veces. Así se ha informado de parte de las autoridades. Bueno, la chikungunya, que no es endémica de nuestro país, pero que se puede transmitir igualmente por los mosquitos. Se puede contraer la enfermedad solamente una vez luego del contagio, y también ya se desarrolla inmunidad de por vida. El signo de alerta del chikungunya es